Muy bien, vamos a comenzar. Ahí tenemos algunas generalidades, una pequeña introducción para entrar al tema y vamos al método de las calicatas. Decíamos las calicatas, este es el terreno donde hemos trabajado y tenemos el reporte de estas 15 calicatas, o sea, 15 agujeros que se ha hecho mínimo de 3 metros. Y sobre esto realmente es un estudio muy profundo, o sea, no es un estudio ligero, ¿no? ¿Por qué? Porque en el alrededor de estas calicatas se van a colocar grandes columnas, se van a hacer espacios donde se va a tener que poner en el piso más o menos 40, 30 toneladas. Este es un depósito de containers y los containers traen hasta 40 toneladas. Entonces, una vez, acá deben entrar 20.000 containers y entonces nos encargaron hacer el sistema de puesta a tierra, o sea, toda la parte eléctrica. Parte de lo que le vamos a exponer es del cálculo de la... Ahí tenemos los pozos, aquí hemos elegido el 11, el 12, el 13 y 14 también para la subestación. Y acá, y en suma, lo que hacemos es, sea para donde sea, tomamos esto como base para que ustedes puedan ver, ¿no? De que este tipo de suelos que se han elegido están acá como un GW, como un GP. Y los de la resistividad baja es 600 y la alta es 1000, y en este caso 1000 y 1250. Entonces, este mismo criterio con ese tipo de capas muy parecidas lo hemos aplicado a un hospital que se llama Alcides Carrión de Huancayo. Muy bien, entonces el procedimiento es coger las capas. Decimos, ¿no?, que el GW tiene un 70% y el GP tiene un 30%. Si vamos al dibujito acá tenemos el GW y el GP lo tenemos acá. Entonces, cuando venimos acá, el mismo código nos recomienda que no debemos ir arriba, sino debemos ir a la media, ¿cierto? Si yo tengo acá, por ejemplo, entre estos dos son 1.600, el promedio es 800. Y tengo acá 1.000 y 1.200, 1.500, tengo el promedio que es 1.750. Entonces, acá ajustamos y decimos sí, los promedios son 800 y 750. Luego hay una formulación que me dice, yo necesito, revisamos una vez más acá, la jabalina va a entrar en las dos capas, exactamente en las dos capas. Hay suelos de 3, 4 capas, en este caso las dos capas me interesan. Entonces decimos la resistencia equivalente, lo hacemos con esta formulita que tenemos acá. Reemplazamos los datos y tenemos que la resistividad equivalente es 1004.48 ohms metro. Ingeniero, disculpe que lo corte. Esa longitud es la primera duda. La longitud de ahí es la longitud total de lo que se va a excavar para el terreno o la longitud de la varilla. Porque de la varilla debe ser de la varilla. Entonces aquí debe ser 2.4 metros. Bien, ya, ok. Entonces, ahí cambiaría ya. ¿El H1 es 0,9 o es la distancia desde el...? A ver, el H1, acá está el H1, esta es la altura de la capa 1. Y no hemos tomado el H2, ¿por qué? Porque la varilla tiene 2.4. Y entonces acá tengo 90, entonces no voy a cubrir hasta abajo. Sí, pero en el otro en el de la uni, el H1 lo toma sigamos revisando. Corrijan acá el 2.4. Realmente no, esto no va a cambiar mucho. Si le colocamos a esto 2.4 acá, tendré algo así, 900, 980, algo así. Ingeniero, con 2.4 se sale 1004. Sí, por partes. A ver, ¿quién quiere preguntar? Ingeniero, con 2.4 sale 1004. O sea, la resistencia... Entonces, reemplacen ustedes y lo que sale acá, pues, ¿no?
Sí, este debe ser 2.4. Esta L es la longitud de la jabalina. Es la longitud de la jabalina. Y H1 viene a ser la altura de la primera capa. Por eso es que acá en la fórmula, en la formulita decimos la longitud de la jabalina que multiplica por esto. Acá damos la primera altura. Y acá le damos, o sea, es opuesto a la altura, o sea, la resistividad es opuesto a la altura. Y en este caso, Rho1 a la altura de lo que sobraría de la jabalina. Disculpe, profesor. En otro PDF del hospital. Olvídate del otro PPT. Estamos acá, estamos corrigiendo el error que ha cometido. Ya, bueno. En este caso L es 2.4 y esto vendría a ser 0.90. ¿Listo? Muy bien, entonces con esta resistividad que tenemos, decimos, vamos a probar cuánto es la resistencia del pozo de tierra con esta resistividad equivalente. Acá L me dice la longitud del electrodo de la jabalina, estamos hablando. Y este H, no hay que perder de vista que es la altura bajo el nivel, o sea, que es el nivel de piso terminado, y este es H, que es 0.30. Reemplazamos los datos y vamos a tener una resistencia de 382. Hasta ahí vamos, ustedes guíenme. Sí, ingeniero, hasta ahí todo coincide. Ya, profesor. muy bien. Todo bien, profesor. Muy bien, seguimos entonces. Entonces decimos acá, fíjense, decidimos que acá es muy elevado, ¿cierto? Pero decimos ahora, vamos a hacer el cuadro de valores. Tenemos la resistencia, la resistividad es resistividad del terreno. Estamos utilizando una varilla de cobre, su longitud es 2.4, su diámetro es 0.19. Si utilizo otra distancia, lo haré a 6 metros. La resistencia en pozo de tierra es 382.04. Voy a aplicarle un tratamiento químico. Cuando aplico el tratamiento químico, digo lo siguiente. Por ejemplo, en este caso he hecho 3 dosis. Si son 3 dosis, yo digo acá, ¿cuánto es 90 más 95? Es 92.5, o sea, voy a reducir 92.5. ¿Eso qué implica? Que me queda ¿cuánto? 0.075. ¿De acuerdo? Multiplico 0.075 por 382 y eso me va a dar 28.653. Y entonces, por eso digo, esta resistencia que calculé inicialmente, resistencia de un pozo, curado, significa 28.65. Comparo con el Código Nacional de Electricidad y me dice que eso no me sirve. ¿De acuerdo? Ingeniero, Entonces nos vamos al siguiente. ingeniero, disculpe, tenía una duda con respecto a las dosis. ¿De qué va a depender la utilización de 3 o 4 dosis? De tu experiencia, de las condiciones de la humedad, realmente de la experiencia que tienes. Ahí puedes aplicar una dosis, 4 dosis, o hasta 4 dosis es bastante aplicable, ¿no? De ahí para adelante, podrías cambiar el método, ¿no? Para la resolución del examen podremos utilizar como promedio el 3 dosis entonces en ese caso. No hay ningún problema, pero en ese sentido, ¿no? Dicen, por ejemplo, 3 dosis, sumas esto con esto, sacas la mitad y diferencia de 100. Y entonces lo pones en números y es de 0.075. Multiplicas y ya tienes acá. Si acá te sale menos de 10, solucionar el problema. Ya, gracias, ingeniero. Listo. Entonces, acá hacemos lo siguiente.
hacemos lo siguiente acá. Decimos con un pozo no lo voy a poder hacer. Entonces hago esta operación y digo voy a utilizar 2 pozos de tierra. Reemplazo las fórmulas acá y voy a tener que la resistencia va a ser 10.65, lo cual satisface para los circuitos de fuerza. Ingeniero, en ese caso la fórmula no sería 1 más alfa, debido a que en uno de sus, en el PPT, donde... Espérate un ratito, vamos a Sí, revisarlo. profesor, es 1, creo. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Ah, sí, tiene razón. Esta es la fórmula. R1, 1 más alfa. Sí, tiene razón entre 2. Entonces decimos acá R2, R1 es igual a 1 más alfa sobre 2. Efectivamente, mi disculpa del caso. Y ya que estamos acá, vemos la otra fórmula. En 3 me dice que es 2 más alfa menos 4 alfa al cuadrado. A ver, 2 más alfa más 4 alfa al cuadrado sobre 6 menos... Acá, eso sí está bien. Entonces, acá, por favor, esto es 1 más alfa. De todas maneras, yo esto voy a corregirlo y les voy a mandar el último documento corregido sin ninguna falla para que ustedes lo puedan tomar como referencia. Profesor, disculpe, una consulta. A ver, ¿Siempre debe haber una altura desde el nivel del piso terminado hacia el inicio de la varilla? a ver. Vamos a ver el modelo. El modelo es lo que me manda. Me dice, acá, por ejemplo, en esta parte, me dice, acá tienes el nivel de piso terminado y este es la altura debajo del piso terminado. Yo estoy colocando esta altura punto 30 centímetros, pero podría ser, por ejemplo, imagínate que esta capa de arriba, yo quiero liberarme de esta capa, que sea 80 centímetros, puedo bajar a 80 centímetros, no hay ningún problema. Y trabajo sobre esta resistividad nada más. Lo que quiero es que ustedes manejen el criterio lógico, ¿no? Si yo me equivoco en una fórmula, lo lógico es que le diga, sí, disculpen, me he equivocado. No hay nada que refutar ahí. Entonces, si yo tengo este electrodo metido hacia abajo, no choca absolutamente nada con ρ1, con la resistividad 1, entonces no tiene por qué intervenir la resistividad 1, únicamente tiene que intervenir la resistividad 2. ¿De acuerdo? Entonces acá en este caso la resistencia tenemos acá y la altura es h. Entonces, vamos a lo siguiente. Si deseo mejorar, elijo un pozo de tierra adicional. Quiero que esa resistencia sea más baja. Entonces voy a utilizar 3 pozos de tierra. R1 debe ser el valor de esta resistencia de acá. ¿Dónde está el valor de R1? No se olviden que este R1 que tenemos ahí, ya lo curamos, ¿no es cierto? Y yo tengo como R1 este 28.65. Lo cual tendría que, para llevar en orden en la secuencia, tendría que decir acá en la fórmula R1'.
Listo, entonces llegamos, mejoramos esto con un pozo de tierra adicional y vamos a encontrar 6.449. Lo cual también tengo que revisarlo. Muy bien, entonces, si esto yo lo quiero utilizar, por ejemplo, para un sistema electrónico, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el valor todavía está muy elevado. Con 3 todavía está arriba. Si le pongo 4 pozos de tierra, no voy a bajar mucho, fíjense. No voy a bajar, entonces este pozo de tierra no me permite trabajar con sistemas electrónicos. Entonces tendría en la parte de arriba que cambiar el diseño. Acá le voy a poner un comentario en ese sentido. Y a partir de acá decimos que para que sea coherente los trabajos que estamos haciendo, se recomienda la utilización de soldadura exotérmica Caldwell o cualquier otra similar. También la malla debe contener varillas de cobre electrolítico y no estamos haciendo intervenir los contrapesos, por si acaso. Estamos uniendo jabalinas con cable de desnudo de 50 milímetros cuadrados. Bueno, y acá decimos que este trabajo hemos hecho para todas estas partes, que es una subestación media, baja, el neutro, para tensión estabilizada, para un neutro en 380 y baja también en 380. Finalmente le decimos, ¿no?, que para circuitos electrónicos no cumple esto. Ahí vamos a hacer un comentario que no cumple. Eso es todo lo relacionado a este problema. Vayamos a esta parte, hemos hecho otro en Puno. Pero en Puno su tipo de terreno es diferente. Es un GC y un MH. Igual tenemos los intermedios, los promedios, y comenzamos exactamente igual como el anterior. Vamos a ver su estratificación, ahí lo tenemos, 30 centímetros, se tiene 1,20 m, 5.9 metros tiene esta capa, y la jabalina lo tenemos acá, y los promedios, acá lo tenemos. Muy bien, entonces calculamos la resistividad equivalente. Igual me parece que esto debe ser 2.4. Me parece que en el software, o sea, en la hoja con la que trabajamos, sí está correcto. Lo que pasa es que esto hay que corregir, me parece, esta distancia únicamente. Sacamos el equivalente, la resistividad equivalente, y ya nos damos cuenta, fíjense, para qué me sirve este tipo de problemas, para que te vayas dando cuenta, a ver, ¿qué pasa con 232.65 ohmios metro? En la vida práctica, esto, ¿qué te sugeriría? Vamos a ver qué resultado tenemos. Y esa es la intención de los ejercicios. Entonces, acá tenemos esa resistencia. Entonces, con esta resistividad nos vamos acá a calcular cuál es la resistencia. Con un solo pozo de tierra y con la resistividad equivalente. Y nos encontramos que con esto vamos a salir 88.48. Esta es la estratificación. Fíjense, este método me proporciona la estratificación, como les decía, la responsabilidad. De hecho, no vas a tener problemas con la estratificación. Podrás tener problemas a lo mejor con el cálculo, el tratamiento, que es el resultado de tener un tiempo de experiencia, ¿no? El manejo de esta especialidad. Me sale entonces la resistencia 88.48. Fíjense, manejen, no se olviden, esta resistividad, porque en base de la resistividad se calcula todo lo demás. La tabla con las dosis también igual, y nos vamos a cuadro. Tenemos 233, ¿no es cierto? Ahí está, ajustamos 233.
Y decimos 233 igual la jabalina, el diámetro igual, en la distancia de jabalinas, y tenemos esta parte que es el pozo con un solo pozo de tierra. Le aplicamos 3 dosis y me sale 6.64. Entonces la resistencia R1' es 6.64. Igual acá, disculpen, tendría que corregir esto. Uno menos alfa sobre 2. Entonces calculamos y acá fíjense me sale 5.31. Y me dice satisface para los circuitos de fuerza. Y también satisface para los circuitos electrónicos. Satisface para los dos. Entonces decimos, deseo mejorar, quiero mejorar estos resultados y elijo entonces un pozo de tierra más. Y aplico la fórmula que ya también lo conocemos. Y entonces voy a tener 2.25 ohmios. Si aún deseo poner 4 pozos de tierra, entonces reemplazo acá siempre con R1', este tiene que ser prima. Voy a tener una resistencia de 1.69, pero a costa de 4 pozos de tierra. Aunque con 3 ya tienes 2.25 es bastante bueno. Si con 2 yo tengo 3.53, viendo el dinero que se tiene, ¿por qué? Miren, ¿por qué viendo el dinero? Porque lo demás es cuestión de concepto. Esta resistencia 2 ya satisface la parte eléctrica y electrónica. Esta resistencia 1 ya satisface toda la parte de fuerza, porque acá es menos de 10 ohmios. Y acá es menos de 5 ohmios, entonces con dos pozos de tierra ya está satisfecho. Le hemos hecho acá con 3 y 4 para que vean el criterio. Acá tenemos un de 4 con otra formulación. Y tenemos 1.69 ohmios. Finalmente, menos de 10 y menos de 5, elegimos y ahí termina este archivo sí lo tienen, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. ¿De dónde sacamos la información? Ingeniero, Esta es una jabalina. Ahí tenemos 2 jabalinas, ahí tenemos 3 y por acá tenemos 4 jabalinas. Y ahí está la leyenda, ¿verdad? La leyenda de qué significa cada cosa. La resistividad equivalente lo tenemos acá. Y este texto, o sea, las fórmulas originales están en la IEEE 80, me parece. Ahí está. De ahí le hemos sacado. Solo que ese librito es muy escaso, o sea, seguramente no lo van a poder encontrar. Acá tenemos otra forma de cómo calcular la resistencia, pero en anillo. Y pues el hacer un sistema de aterramiento, me parece que es más en la experiencia que uno va tomando en el transcurso de los trabajos que se va haciendo. ¿Alguna otra consulta? Para lo que es calicatas creo que ya está claro, ingeniero. Ahora, para el método de Venner, Quieren el manejo de las curvas. claro, también. Y cuando se haya el contrapeso, todo esto, ingeniero, por favor. A ver, acá tenemos otro, no sé, de Yaviri también. Esto es lo mismo, o sea, esto es lo mismo que hemos hecho, pero esto ya dirigido a Yaviri, por ejemplo. Y ese es el mismo. H toma 3. ¿Cómo dice? Porque ahí H toma 3 y no toma la altura del primer
el primer bloque de tierra, ¿no? No, podría ser más claro, no te escucho. Ahí pone 3 y mire, baje al cuadro donde está ¿En la qué calicata. página? Dime qué página para ubicarme. Ah, la 4, la 4. La que está ahí abajo. Abajo de esa. Ya. Ya ahí ese es de 1.2 y arriba le pone 3. 1.2 y acá le pongo el Sí, equivalente. A ver dónde está. un poco más arriba. Ah, sí, tienes razón. Ahí le tomo como 3. A ver el equivalente, ¿no? Ya. Haberle puesto punto 3, 2.4. A ver. Es 1.2, pero este 1.2 es la distancia, el H1. El H1 es esto. ¿Dónde está el H1? No. La Acá. H1 es la resistividad, claro. Esto vendría a ser H1. Tiene razón. Este vendría a ser H1 porque es la distancia que hay, la longitud de la jabalina menos la distancia H1. Y esto debería ser H1 también. Sí, tiene razón. Sí, acá hay que corregir. Este H1. A ver, seguimos un poco. Ahí tenemos el cuadrito, tenemos para la puesta de tierra electrónica y nos sale 3.43. Y se termina el asunto. Los protocolos. Sí, hay que seguir en este caso el mismo procedimiento que hemos visto en el anterior, pero yo voy a corregirlo y les voy a enviar. Los protocolos. ¿Qué significan los protocolos? Que, por ejemplo, en esta empresa mandamos al técnico, al ingeniero residente allá y nos ha medido. Dice un electrodo, distancia del electrodo a la puesta a tierra, 10 metros, 10 metros, 10 metros, que es un promedio realmente. Y entonces hemos tenido 3 pozos de tierra y nos ha medido 4.14, que es menor de 20 ohmios. Y acá nos ponen un promedio, dice, el valor del promedio de la resistencia es de 4.14 ohmios, menor a 20 ohmios, por lo tanto, quedamos aprobados. Entonces, firma acá el señor, firme el otro, el técnico, y ese es el protocolo. Acá tenemos otro, que también 4.34, el mismo método. ¿De acuerdo? Entonces, firma, sello, y eso es decir, fíjense, aquí hemos tenido un problema en Ayaviri. Ayaviri tiene mucha peña y no se pudo hacer un pozo de tierra vertical. Entonces tuvimos que hacer un pozo de tierra, un horizontal y 2 verticales. ¿Por qué? Porque donde designamos hacer el vertical había piedra debajo, no se pudo hacer. Por eso es que hemos tenido este problema. Muy bien, ahora ¿qué más desean? Ahora sí, el método de Benner, profesor. Vamos a ver. A ver, vamos a ver con este proyecto. Lo hemos hecho para, no sé qué empresa lo hemos hecho, pero bueno, ahí medimos una vez, 2 veces, 3 veces. Con estas distancias que son clásicas para el método Benner. Hemos medido en R1, R1, R2, R3, 3 veces el mismo punto. Y fíjense que hay una dispersión, ¿no? 55, 30 y 52. Promedio, 52.6. Para cada uno de ellos hemos puesto el promedio. Y acá tenemos la resistividad. Entonces, fíjense, cuando yo tengo la resistividad, ya puedo ir chequeando, estoy haciendo, está bien. Tengo este punto sube, baja y baja.
De hecho, voy a tener 3 niveles en este caso. Eso es lo que se busca. Por eso les digo, mucho tiene que ver la experiencia. Sube, sube, baja. ¿Qué pasa si acá subiese? Entonces ya estoy, o he medido mal, o tengo que volver a hacer la medida. O en todo caso, tengo que pensar que a lo mejor el método Benner no se aplica en ese sector. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Inicias, subes, bajas y esto se sube mayor que este. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado? Que el suelo que estábamos midiendo había sido un relleno. Entonces contratamos un civil para que haga un par de calicatas. Conforme iba bajando, sacaba zapatos, pantalones, llantas, o sea que era un relleno. Entonces tuvimos que cambiar de área en otro sitio, hacer las gestiones con el propietario, porque ahí no se puede hacer. Entonces acá sí, esto es un buen suelo. ¿Cómo logro medir la resistividad aparente? Digo, la resistividad aparente 2 por pi por las distancias, acá está A, por la resistencia promedio, que es de la resistencia promedio. Acá debería ser R promedio. Ingeniero, ¿las distancias A significan las distancias entre las varillas o las distancias que va a haber del suelo o de profundidad? No, ahorita te explico. Por acá debe haber una figurita donde esté el equipo. Vamos a ver el equipo. Incluso si es que la resistencia así subiera, luego bajar y luego subiera, ¿no sería que tendría, o sea, varios puntos de inflexión y eso significaría que sería un suelo muy diverso, ¿no? Que tenga varias capas? Por eso te digo que ese suelo no nos sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque tienes que determinar que ese suelo no era el indicado. En tal caso, lo indicado sería que tenga solo 2 capas, ¿cierto? No, tú puedes tener varias capas, pero no puedes subir y bajar. Entonces, como les digo, más adelante vamos a encontrar un caso para ver esto. Entonces acá tengo que inicio, subo y bajo, perfecto. Entonces tenemos acá, dice la primera altura del punto 90. ¿De dónde lo saco? Del papel logaritmo. Ahí me sale esta primera altura con su resistividad, la resistividad es la segunda altura. Fíjese, la altura que te va a dar de H2 es desde el nivel de piso terminado hacia acá. Desde el nivel de piso terminado hasta acá es 3.9. Y esta última altura se saca, hay un método para poder sacar la longitud, las características de la altura, de esta altura 3 que es infinito. Muy bien, calculamos la resistividad. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar en el 1 y 2, únicamente, porque ahí está la jabalina, ¿ves? La jabalina es la que manda. Entonces, tenemos entre 1 y 2. ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. Entonces, acá se emplea otra técnica. El hecho de sacar la tierra, mezclarlo, sacar la tierra del suelo donde vas a trabajar, llevar tierra de cultivo, mezclarlo con bentonita, humedecer el piso. Si por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la experiencia, ¿no?, de tomar el desayuno, pero un día antes que tomes el desayuno compras leche en bolsa. Un par de bolsas. Lo hierves y al otro día en la mañana calientas la leche y va a tener una nata. Cuando usted toma la leche, la nata se va quedando en los bordes de la taza, en las paredes, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace un pozo de tierra, ya se les ha dejado como tarea que ustedes revisen o vean las películas, cómo se hacen los pozos de tierra. Entonces, se le hace un llenado de agua con bentonita líquida al pozo para que la bentonita trate de cubrir las paredes del terreno, del terreno, de las diferentes capas del pozo.
Entonces, a todo eso, todo ese detalle se llama tratamiento del suelo debido a la resistividad elevada. Siempre se hace este tratamiento. Dice mejoramiento local de las resistividades por el método de impregnación. El curado que les estoy mencionando. Si la reducción posible de los suelos conglomerados puede ser 35%. Reducción posible de suelos de tierra fina, 50%. Para que no te vayas acá o te vayas a este lado, dice el promedio es 42%. Ampliación de las excavaciones. Cuando tú haces una excavación, haces el curado, haces el penetrado del material impregnante. Las dimensiones verticales se amplían en un 25% y las horizontales en 30%. Luego, ¿qué vas a utilizar? El mejor relleno, que se llama bentonita, que tiene 3 ohmios metro. La configuración Adelante. Siempre va a ser 3, porque eso va a influir mucho cuando haya la resistencia de relleno. Claro. Yo había leído que puede ser de 1.2 a 4. O sea, lo que pasa es que este dato es de la hoja técnica de la bentonita. Esta es una bentonita normal, pero hay bentonitas que tú puedes pedirlo que tenga una resistividad más baja, pero obviamente que te sube el costo. Con una resistividad que es comercial, que es esta, no se tiene problemas. Ok, ingeniero, gracias. Configuración del electrodo puesta a tierra. Dicen, no, unos consejos para que puedas tú utilizar tu electrodo correcto bajo suelo. Entonces acá tenemos los parámetros de diseño de un pozo vertical con una jabalina. La longitud del pozo es 2.5 metros, o digamos 2.4. Con un factor de ampliación de un 50% tendrías el proyectado con 3.75. El diámetro del pozo, 1.2 metros, o podría ser 1 metro, o podría ser un rectángulo también. Con factor de ampliación 1.5 sería en adelante para el cálculo 1.8. Y la resistividad equivalente, vamos a cargar. Si acá tú tienes 42% de reducción, entonces ¿cuánto te queda al 100%? Te queda 58%. Y ese es lo mismo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Voy a hacer un factor de ampliación. En este caso, es para reducir, no para aumentar. Entonces, tu resistividad ya ahora es 20.5. Cálculo de la resistencia de dispersión de pozo a tierra completo. Completo, tú pones el equipo arriba y a ver cuánto te mide. La resistencia de la jabalina, más la resistencia del relleno, más la resistencia de dispersión. Entonces, la resistencia del relleno lo calcula de esta manera. La resistencia de dispersión lo calculas con esta fórmula. Ingeniero, disculpa, para el relleno, esa resistividad es de la bentonita, ¿cierto? Claro, sí. ¿Y R1 y R2 qué significa? R1 y R0. Esto vendría a ser, por acá lo tenemos, R1 viene a ser el diámetro del, vamos a ver. Acá por acá debemos tener una leyenda. Este es la jabalina. Acá tenemos 2R1. 2R1 que vendría a ser el diámetro del pozo. ¿Está claro? Sí, ok. Listo. Entonces, seguimos y calculamos y acá me sale 9.93 ohmios. Si sería para fuerza, solucionar el problema. Pero en el problema me están diciendo arriba, ¿para qué lo hacer? Vamos a ver, vamos a revisar el problema. Me está pidiendo menor a 6 ohmios, por lo tanto eso no me sirve. No me sirven los 6 o los 9.93. Estoy muy lejos todavía.
Ingeniero, disculpe que le moleste, pero ese L modificado de D modificado, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Ahí, mira, para allá la resistencia de dispersión, ¿o qué significa eso? Este R10. L modificado Ya, de la jabalina es este L que tenemos acá, del cuadro. Ah, del ya. cuadro. Y el diámetro modificado es esto y la resistividad es 120. Ah, perfecto, O perfecto. sea, son valores proyectados, ¿no? Claro, claro. Y eso lo llamamos modificado. Ok, ingeniero. Muy bien, entonces tenemos acá el formato de 2.5, o sea, la jabalina tiene 2.4, pero la profundidad que le hemos dado para poner una base es los 10 centímetros. Esto se llama un solado. O sea, nunca esta parte final debe chocar con la tierra original. Siempre yo debo tener un solado de 10 centímetros. De si es posible, una cama abajo de jabalina con poca tierra. Muy bien, me dice la resistencia es muy alta. ¿Por qué? Porque me piden que sea menor de 6. Luego se decide construir otro pozo. La resistencia de dispersión de los dos pozos de puesta a tierra, situados a una distancia, acá está la fórmula que debo corregir yo. Es la misma. Para dos pozos de tierra. Instalo los dos pozos de tierra y me va a salir 5.3. Ya estoy por debajo de lo que me han solicitado. Muy bien, ahora deseamos una resistencia de puesta a tierra mucho más baja, por lo que hemos decidido utilizar un contrapeso. O sea, ¿qué vamos a hacer en este caso? No se olviden, vamos a ver si por acá lo tenemos. Ahí está, tengo un pozo de tierra, otro pozo de tierra, y el contrapeso, ¿qué significa? Significa trabajar en esta resistividad y colocar otro electrodo. Este punto de Caldwell, y acá hacia arriba. Entonces el registro lo voy a tener acá arriba. Siempre que hacemos este tipo de... Yo siempre hago el registro acá también. Registro acá también. La ventaja de dejar un registro acá, puedo hacer el mantenimiento de pozo de tierra por inundación. Y en este caso el contrapeso es centro. Los ritmos por tierra normalmente en el registro, porque acá hay que utilizar fierro, hay que hacer vaciado. El dueño una tipo de $350 de fierro, o de fierro fundido, si es de un fierro especial, es dinero, ¿no? Es dinero que hay que hacer. Pero, ¿dónde vas a conectar el pozo de tierra? Acá en este registro. Vamos atrás. Y decimos, vamos a ponerle un contrapeso. Y entonces calculamos la resistencia de peso más el relleno más la resistencia de dispersión, igual como anteriormente. Y tenemos 9 ohmios. Fíjense, ese es el contrapeso, veamos cómo a 70 y la resistividad es 80. Hacemos el diseño de tener conforme que vas a poner un solo electrodo. Y entonces decíamos que este contrapeso tiene 9 ohms. Luego decimos, nos indica los valores proyectados del sistema utilizando en el primer nivel 150, lugar donde va instalado el contrapeso. Igual, le damos su ampliación, pensamos que es una longitud. Acá tenemos la longitud, no lo proyectamos. El diámetro sí lo proyectamos. Y la resistividad también igual. Entonces, con este criterio igual que el anterior, vemos la longitud total. Y acá tenemos los datos, ¿no? R sub 0, ¿cómo se llama? El diámetro y el diámetro promedio. Y la resistencia y contrapeso que tenemos ahí.
Entonces la resistencia total va a ser igual a la resistencia contrapeso sobre 2 más R2 sobre 2, el cual nos da una resistencia final de 4.9. Y entonces decimos, medimos acá, y si me da 4.9 en diseño, y me esfuerzo un poquito más, debo tener como final menos de 3 ohmios. ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, ¿y por qué acá no se usaron 3 varillas verticales más? Porque esos son contrapeso. ¿Estaría mal usar 3 varillas en vez de usar un contrapeso? No, es que lo que pasa es que este terreno que tú tienes acá, si tienes de cuánto, 480, ya tienes un pozo, ya tienes otro pozo, pones el contrapeso, arriba haces un vaciado, ponte que por encima van a pasar los camiones. Haces un vaciado de más o menos hay que compilarlo, hay que comprimir el piso, y en 5 o 6 metros ya tienes tú los 2 pozos de tierra. Esa es una salida. La otra salida, lo hicimos en un jardín, donde no va a haber ¿cómo se llama? Tránsito vehicular. Entonces, en ese caso no había ningún problema, porque arriba era jardín, curamos acá y quedó finalmente, ¿no? Simple y llanamente criterio en que, ¿dónde vas a hacer el pozo de tierra? ¿Qué cantidad de dinero vas a gastar para poder hacer el trabajo? Ok, ingeniero, ok. Fíjense, regresemos al inicio. Este es el método Bender. Entonces vayamos a ver, el ejercicio que sigue después es exactamente igual. Entonces, si este es el método Bender, entonces vamos a buscar una lámina donde se note cómo es el método Bender. Esto ya lo hemos visto, vamos a buscar la lámina, donde ahí está el método Bender. El equipo que tenemos en nuestro laboratorio sí te permite hacer el método Bender. ¿Se acuerdan, no? Vamos a revisarlo. El equipo que tenemos no es un equipo pues de mucha calidad, pero sí tiene todas las herramientas como para poder hacer las pruebas. Ahí tenemos el equipo, fíjense. Tenemos este de acá, con este C1, este C2, P1 y P2. Repito, C1 y C2. O al revés podría ser, ¿no? C1, C2 y P1, P2. Estas dos son los electrodos de corriente y estos son los de tensión. Y como les decía, acá tenemos para poder medir 20 ohmios, 200 ohmios, 2000 ohmios y 20 kiloohmios. Puede medir resistividad, tensión
o también resistividad. En esta parte de acá enchufas el cargador y con este pulsas y te va a leer acá a cuánto está la batería. Mínimo debe estar 12 voltios. Normalmente está más. Y al presionar este te dice encendido. Pasa unos segundos y tienes la medida de la resistencia. De tal manera que tenemos en el laboratorio, me dice, ¿no? Medición de resistencia puesta a tierra. Medición de resistividad, medición de tensiones espurias que hay por el piso, rango de resistencia hasta 20 kiloohmios, resolución cada 0.01 ohmio, alta precisión. Esto es ya publicidad del fabricante. Y acá debajo tiene su hoja técnica, las perturbaciones y pues nada más, ¿no? Es un equipo brasilero. Entonces, cuando nosotros hablamos de método Benner, estamos diciendo que este es C1, C2, que este es P1 y P2. O sea, el equipo mediante estas estacas que están metidas en el piso, viene la corriente y se viene hasta acá. Te crea un haz de electrones hasta acá. Si nosotros recordamos, ahí tenemos el haz. Esto te vienen los electrones y llegan al otro lado, ¿no? Este haz es para poder decir, ¿no? Este haz de corriente. Dice, mira, este es el campo dice, las líneas equipotenciales se delimitan a la superficie. O sea, si yo inyecto corriente por acá, todo esto se energiza. Pero no tan solamente todo esto, porque la otra estaca, esta estaca es 2.40, y voy a poner una estaca de 50 o 40 centímetros. La detención va a ser uno acá, otro acá, y esto en el supuesto caso que sea la otra estaca. Entonces voy a poder tener una circulación de corriente de esa manera. Entonces decimos que la distancia debe ser la misma. Ahí tenemos la misma distancia. Si yo esto lo pongo 0.5, este es 0.5 y este es 0.5. Si este es 12 metros y 12 metros. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profesor, eso responde a mi pregunta anterior. Entonces el método Benner consiste en eso, ¿no? De poner las estacas. Realmente lo que hacemos es situamos el equipo. Lo aislamos del piso y si tiene, en el caso del laboratorio nuestro, no tiene su electrodo de guarda. Guarda significa un cable que lo conectamos a la tierra, no a un pozo de tierra, sino a la tierra que estamos midiendo. Y con eso hago que el equipo sea más preciso. Muy bien, entonces, visto ese detalle, estas normas, todo el trabajo que hemos hecho, realmente lo hemos hecho con el estado 80. 80, 81, que es un complemento. También un poco con el 142. Y la IS también tiene acá la IS 49 que te sirve para la corriente de fuga a tierra. Ya las otras son un complemento. Muy bien, entonces vamos a aplicar el método. Ahí tenemos el método, ¿ven? Tenemos la figurita del método Benner y acá se ha hecho 5 medidas y se ha sacado su promedio. El punto 6 debe ser punto 5. El autor me dice el punto 5, 1, 2, 4, 6, 8 y 12, no 10. Entonces acá me dice, fíjate, estás en 946. Bajas a 250, bajas 155, 75, 84 y subes a 90. Subes a 95, bajas a 88, bajas a 65 y bajas a 24. Entonces vas a tener una curva media con dos puntos de inflexión. ¿Dónde están los puntos de inflexión?
Acá bajas y acá subes. Acá voy a cambiar de pendiente. ¿Dónde está acá? Tiene 900, baja, baja, baja. Acá voy a tener un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Entonces este sube, sube, sube y baja. Acá voy a tener el otro punto de inflexión. 2 puntos de inflexión. O sea, ¿cuántas capas voy a tener? N más 1. O sea, 2 puntos de inflexión más 1 serían 3, más la capa final, 4 capas. Entonces ahí tenemos las 5 lecturas. No, pero esto es creo, otro valor. No es el que tenemos acá. Acá, a ver, acá cogemos 79, sube, sube, baja, 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 baja y baja. Ahora que me acuerdo, este suelo es ahí de la facultad. De la facultad. La facultad está hecho sobre un relleno. No es muy exagerado, pero este es el resultado de esa medición. Entonces acá tenemos un método Benner también. Y fíjense con puntos 5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora sí, ojo. Tenemos un papel logaritmo. Ese es el papel logaritmo que muy bien lo puedes hacer utilizando la computadora. La computadora te da este papel. No olvidarse que las curvas patrón lo tienes así en el centro. O sea, en este centro, acá tienes un eje, acá tienes otro eje, y este es el centro de coordinación. Este punto va a ir hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de la curva, y vas a decir en el papel de trabajo, este es el punto que manda. Y la hoja lo vas a desplazar en forma paralela al eje del papel logaritmo que estás trabajando. Esa es la curva auxiliar. Su centro de operación es esta. Y cuando ya consigues un O1 que es, si yo hago coincidir en este papel, tendríamos que ver un esquema real. Vamos a ver un esquema real. Para poder decirles acá que esto se maneja, este debe ser paralelo al eje. Este eje, o trazas una vertical y haces que este eje Y sea paralelo a este. Siempre se tiene que manejar de esa manera. El auxiliar también paralelo, este eje paralelo a este. Muy bien. Entonces decimos, por ejemplo, acá tenemos la resistividad que hemos visto, 79. Entonces, ¿cuál va a ser el primer punto? Este de acá. Segundo punto, voy a tener 112, acá lo tengo. Tercer punto, voy a tener 133, acá lo tengo. Cuarto punto, 100, ya comenzó a bajar, ¿verdad? Y así llego hasta el final. Vamos a ver si por acá tenemos algo. Ya. Entonces, en ese papel logaritmo, ahí tú puedes trazar en ese papel logaritmo la curva. Únicamente la curva. Entonces, ¿qué es lo que debe ver acá? Únicamente esta curva con estos puntos rojos. Nada más. ¿Qué pasa si esta curva se va hacia arriba? Este rojo se viene acá, por ejemplo, o a este lado. Entonces, hacer acá ustedes saben de cómo linealizar este valor con los valores que tenemos acá. Lo linealizas la curva. ¿O qué tal si este punto se te viene acá? Entonces es un punto aberrante. ¿Qué significa? Que el resultado que tú obtienes sin este punto podría tener el mismo resultado. O en todo caso tendrías que ir a hacer otra medición para poder determinar por qué te salió este punto acá arriba. Cuando hacemos el trabajo y tenemos esta tabla, al toque vamos a nuestro papel logaritmo y vemos que esta curva sí es solucionable. Me va a traer buenos resultados. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ingeniero. Listo, entonces vamos al siguiente. Ojo, este gráfico lo he utilizado únicamente para la curva. El resto, olvídense, únicamente para la curva.
Acá podemos ver lo siguiente. Esto también es únicamente para la curva. Y estas partes de acá, o sea, si tú ves la curva en esta área, la curva debe estar en esta área, ¿ves? ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Y a una pendiente negativa le corresponde de esta línea hacia abajo. Toditas son negativas. Y para arriba, cuando asciende la curva, cuando se va hacia arriba, ubicas en esta área. Muy bien, entonces nos vamos a lo nuestro. Entonces decimos, ya tengo la curva, ¿ve? Que está con puntos rojos, ya lo tengo. Entonces llevo esta curva de acá, llevo la curva patrón, y lo comienzo a desplazar en paralelo, y me voy a dar cuenta, ¿no? Que esta curva, que es el stand STD3, que es este de acá, que está con un triangulito, coincide, fíjense, hasta acá. Coincide hasta ahí. Y entonces tomo el criterio de ponerlo en el papel, que ese es el stand 3. Coincide en todo este punto de acá hacia abajo. ¿De acuerdo? Coincide ahí. Entonces, en el momento que lo comienzo a desplazar, este punto, fíjense este punto, una vez que yo tengo esta curva 3 montado en este stand 3, que está acá hasta este punto directriz de esta curva ha tomado esta posición. Entonces hago dos cosas, digo, esta curva se llama stand 3 y lo pinto un poco más para no olvidarme. Y este punto centro lo marco acá en el papel de trabajo. Este es mi papel de trabajo. Entonces lo marco ahí. En ese momento, ¿qué he hecho? Si yo marco este punto, entonces veo que este punto tiene sus coordenadas, ¿ven? En este punto, que es más o menos punto 5, ¿no? Sí, punto 5. Sí, es punto 5, es el mismo Punto lugar. 5. Y veo sus coordenadas de acá, que vendría a ser esto, 80, 90, como 80 más o menos. Acá tengo. O sea, ya este punto queda definido con sus coordenadas. Con esas coordenadas tendría que ir al papel normal y decir, esta distancia de acá hasta la proyección de esto va a ser la distancia A. Y esta distancia que hay acá vendría a ser la resistividad. O sea, ya tengo la primera capa con resistividad y profundidad, que comienza acá en 0. Viene hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisarlo para regresar. Por acá debe estar. Ya tengo la resistividad primera, ¿ve? Y ya tengo la capa primera. Ya lo tengo definido. Por eso les decía, este es el 0 de las profundidades. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la primera capa. Ahora vamos a recordar lo siguiente. Una vez que yo tengo el estándar 3, y ya tengo este punto se marca también con negrito, o de tal forma como voy a hacer que lo note esto. Vamos al siguiente. Fíjense, cojo este punto y lo hago coincidir con este punto de acá del auxiliar. Y entonces digo así, si este es un estándar 3, acá le pondré a un auxiliar 3. Lo desplazo en forma paralela a este eje, hago coincidir este punto con y fíjense cómo es el auxiliar 3. Trazo esta curva del auxiliar 3. Este punto comienza acá. Una vez que lo tengo ahí, trazo el auxiliar 3. Ese es el único trabajo que hago con esta curva. Ponerse acá y trazar el auxiliar 3. ¿Qué sucede? Que en este camino, esta línea punteada, voy a tener el O2. Entonces, para obtener el O2, hacemos lo siguiente. Saco la curva auxiliar y ingreso con la curva patrón. Esta curva patrón, fíjense, esta curva patrón, voy a llevarlo hasta este punto, ya estaba definido. El estándar 3. Acá ya está definido. Entonces ahora voy a la segunda parte, esta parte que baja. Entonces voy a buscar una curva que tenga pendiente negativa. Y busco una de estas.
¿Cuál va a coincidir? Esto de acá, un séptimo. No se ve tan claro, pero es un séptimo. Este triangulito. Entonces, este punto lo llevo acá. Y comienzo a desplazar, a desplazar, a desplazar, hasta que esta curva va a calzar exactamente acá, ¿ven? Y hasta acá ya calzó todo. Y lo amplío esta auxiliar. Y digo que la estándar. Una vez que tengo acá este punto, lo llevo acá. Esta es la curva estándar segunda que yo ya estoy formando. Como ya tengo este punto de intersección, entonces digo, esto se va a llamar O2. En este momento ya tienes una distancia y otra resistividad. Entonces ya tengo el punto 2. Vamos a revisarlo. Ya estoy en este punto. 2.7 más 0.5 son 3.2 y la resistividad 140. Entonces veamos, esto es 3.2 y la resistividad 140. ¿De acuerdo? Entonces apuntamos, ojo, que este K2 es un séptimo. Esta vendría a ser un estándar también un séptimo. Muy bien, entonces nos vamos, yo tengo un K2 un séptimo. Me dice, se utiliza este concepto de ese cálculo de la última capa. Fíjense, yo ya tengo acá, tengo esta capa definida, pero quiero ver la última capa. ¿Cómo encuentro la última capa? Me interesa, ¿por qué? Porque acá con estas resistividades no me da tanta confianza y de repente voy a trabajar en esta capa. Pero vamos a ver. Dice, se utiliza este concepto para la última capa, siempre y cuando el suelo no sea uniforme, porque si es uniforme no tiene sentido, es una sola capa y una sola resistividad. Y en todo caso, si es uniforme, la longitud abajo es infinito. Luego, las características del último estrato o capa será ρ3 menos ρ2, o sea, siempre es n sobre n menos 1. ρ3 sobre ρ2 es igual a K2. ¿De acuerdo? Reemplazo datos en 0, 0, 2. Luego puedo decir K2 es igual a un séptimo. ρ2, 140. Y ρ3, eso es lo que estoy buscando. ¿No es cierto? ρ3, eso es lo que estoy buscando. Entonces, este dato, si este dato es K2, es un séptimo. Fíjense, es un séptimo. Yo conozco ρ2, que es 140. Por lo tanto, puedo conseguir ρ3. Y ρ3 es igual a 140 entre 7. Por eso es que ρ3 es igual a 20 ohmios. Y su profundidad es infinita. Por eso decimos que esta longitud es infinita. Y en este caso el pozo proyectado lo vamos a hacer en estas dos capas, porque acá tengo 0.5 y utilizaré la jabalina hasta 2.4. Este es otro tipo de suelo, por ejemplo, donde tenemos acá un punto de inflexión y acá tenemos otro punto de inflexión. Bueno, esto es hecho por vuestros compañeros. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 capas, ¿ven? ¿Por qué? Porque has tenido este punto de inflexión, te da Q1, que es el de arriba. Acá tienes Q2, se ve bien claro, ¿ven? Q1, Q2 y Q3. Y con eso es que concluyes. Y la última capa se consigue tal cual nosotros lo hemos hecho en este momento. Acá tenemos otro suelo típico también. Igual, tenemos el primer trazo, el segundo trazo y el trazo final, que significa una curva 1 en 5. Por eso es que cuando vamos a hacer con este método,
y vas al campo, para que vayas al campo tienes que ir con los equipos, y los equipos te cuestan, un día está como $120, $150, entonces tienes que explotarlo. En el campo tú tienes que regresar cuando ya has definido todas estos problemas. Ingeniero, por ejemplo, en esa hoja, por ejemplo, cuando hayas el punto 2, ahí te da una resistencia, pero abajo cuando es el gráfico, no coincide. ¿Este O2? Al inicio de esa hoja hay unos datos, o Ya. 1 o 2, al costado, o 1 o 2. Los puntos que te dan arriba, donde dice K igual a 5. Ah, eso de acá. Claro, y luego eso lo grafica abajo, ¿no? O sea, más o menos cómo está A ver, este O1 proviene, este O1, ¿dónde está O1? Acá está, a ver. Proviene de un K5. O sea, la curva es un estándar 5 y tiene una resistividad de 170. Entonces, este punto que es O1 debe ser 170 acá. El O2 tiene un quinto y tiene 380. 380. Y para que tengas la última capa y puedas decirlo, Rho3 o K es igual. El K que vas a utilizar en la previa es Rho3 sobre Rho2. Y de ahí te sale la última capa que es infinito también. Ingeniero, ¿y por qué hay 850 y 170? O sea, ¿de qué me sirve que yo ponga esos datos? No te entiendo. Ahí en el O1 pone resistividad 170, ¿cierto? Ya, esa es la primera capa, pues. Claro, pero luego pone 850. Luego pongo 850, esa es la proyectada. O sea, tú puedes proyectar 105 por 170 es 850, es la proyectada. Ese valor equivalente ficticio, o sea, para que tú te sientas conductivo con ese valor. Eso no entiende el cálculo, obviamente. Ingeniero, sino que era mi duda, o sea, no entendía de dónde salía, pues, o por qué salía. Ok, ingeniero. Muy bien. ¿Qué más desean? Ingeniero, cuando usted mostró el celurómetro de la facultad, yo estaba investigando que hay dos tipos de conexión para el método Venner, que es el Venner alfa y el Venner beta. O sea, solo es la diferencia cuando inyectan la corriente con los electrodos, cambia. O sea, ¿cuál sería el beneficio de usar uno y usar el otro? No sé si está al tanto de eso. Bueno, en la IEEE, este señor Venner, Venner era un ingeniero alemán que estudió en la Universidad de Toulouse, porque según los entendidos dicen que toda la gente que tiene un coeficiente de inteligencia alto llega a Toulouse, ¿no? Igual también en el MIT, por ejemplo, en Massachusetts, la gente que ingresa es con un promedio mínimo de 17.5. Igual en Toulouse también, ¿no? Entonces, en Toulouse dice que este señor hizo una maestría en sistema de puesta a tierra. Y llegó un momento en que estudió de tal manera que le faltaba tener las curvas patrón y las curvas auxiliares. Y entonces uno de sus discípulos, de sus alumnos, se tomó en serio ese trabajo y se recorrió el mundo. Obviamente que la universidad le pagaba todo, ¿no? Se ha recorrido el mundo. Entonces se trata de todo lo que él ha recopilado de las curvas y puestas y mediciones que ha hecho, están basados en el nivel isoceráunico. Por ejemplo, el nivel isoceráunico del Perú lo tiene el Instituto Geofísico, ¿no? Y con eso se puede dar una buena aproximación, por ejemplo, para los sistemas de puesta a tierra de pararrayos. Entonces, ¿qué pasa, no? Que este señor ya ha tenido todas las curvas
y al final se han unido los dos, igual el otro señor se apellida Tag, por eso es que las curvas son de Tag. Y el método que lo creó fue Venner. Entonces, toda esa información tú la encuentras en la IEEE. Y en la IEEE no dices que esas curvas son Venner ni de Tag, sino tan solamente se ponen las curvas. En cambio, todos los demás que utilizamos esa bibliografía, sabemos que Tag lo hizo y sabemos que la formulación y el invento que lo propio no fue Venner. Y a decir verdad, nosotros hacemos bastante sistemas de aterramiento, y no pequeños, o sea, bastante considerables. No he escuchado que Venner tiene, digamos, 2, 3, 4 ediciones. Entonces, la información que manejamos es de la IEEE, y el resto, ahí en la IEEE tan solamente tenemos un método, que es la medición de las 4 estacas. Hay ¿cómo les digo? Una adenda que hace el mismo autor, en el sentido de que han visto que los sistemas de puesta a tierra tienen 4 estacas tan solamente, para hacer la medición. Pero este señor puso un quinto cable de guarda que te hace más estable el equipo y la medición también. Salvo ese detalle, pero todo lo demás es lo mismo. Ok, ingeniero. Gracias. No, de nada. Ingeniero, y cuando nosotros colocamos la longitud entre varillas, usted mencionó que debía ser el doble de lo que mide el electrodo. Ah, sí. Entonces si es 2,4, yo podría trabajar con 5 o con 6. Ahí vamos a ver, mira. ¿Cuál es la idea? Eso sí. Si yo pongo una estaca acá, que vendría a ser un pozo de tierra, entonces si un pozo de tierra, en otras palabras, si de este pozo de tierra yo coloco un pozo de tierra al costado, vamos a buscar el archivo mejor para poder hacerlo y se tenga una idea completa. Fíjate qué pasa si yo lo hago muy junto ahí. Entonces, acá estas líneas equipotenciales se ha hecho para que tan solamente puedas visualizar qué pasa con una corriente que llega acá. Pero no magnificado, porque estas líneas equipotenciales son hasta pues infinitas, ¿no? Hasta donde pues pueda cubrir. Entonces, ¿qué pasa si yo inyecto acá una corriente? Entonces, esta corriente va a tener un radio que también va a traspasar, se va a venir así, ¿ve? Ahí vamos a ser más precisos. Lo que quiere decir ese término es el siguiente. Esto, en suma, va a ser una línea equipotencial. Entonces, ¿qué debo evitar? Debo evitar que estos haces no se crucen con estos. ¿Por qué? Porque si acá tú tienes la corriente, va a ser la corriente así, ¿ven? Y si acá tienes la corriente, también va a ser la corriente así. Pero en este lado vas a poder
hacer que la corriente venga por este lado hacia acá, y si la corriente es hacia abajo, vas a anular. Al anularlas, ¿qué hace? Que la resistencia del suelo se refleja, y el pozo de tierra, en vez de ser de 5 ohmios, llega a ser 8, 10 o más ohmios. Entonces, por eso es que si esta jabalina va a ser 2.4, yo digo 2.4 ahí, proyecto 2.4, entonces por eso digo, ¿no? De 5 metros para arriba, si lo pongo 6 o 7 u 8, mejor todavía. Entonces, cada pozo de tierra como que va a funcionar en forma independiente. En la práctica nos vamos a encontrar que las obras que se hacen, los concesionarios que tenemos, hay veces están a 2,50 metros uno del otro. Y prácticamente no está bien construido. Apenas tengas un cortocircuito vas a tener problemas con el pozo de tierra. Ok, ingeniero, entonces está bien que yo trabajes con 6 para el examen, ¿cierto? Exactamente, es mejor que uno trabaje con equipos que son de ese nivel. Por ejemplo, acá tenemos un equipo que cuesta un poco más de $1,000, costaba, ¿no? Más de $1,000 que tienes para hacer, ¿ven? 1, 2, 3, 4 estacas y el guarda. Y este equipo es muy especial, pero le voy a pasar un ratito. Ahí tienes el equipo. Acá está el pozo de tierra, acá está la estaca de tensión y la estaca de corriente. Y acá te dice cuánto mide. O sea, este equipo, a comparación que lo que tenemos en la universidad, pues es un equipazo, ¿no? Ahí tenemos qué pasa si tú tienes una malla. Fíjate, tienes una malla. Tienes una toma de referencia, la toma de corriente, que es el guarda, y tienes 2 estacas. Y no necesitas sacar, en este caso, desarmar el pozo de tierra, porque dentro de los protocolos de pozo de tierra yo tengo que sacar este cable principal, ese cable que va a los equipos. En este caso estoy midiendo la tensión que produce esta corriente que viene acá, y la tensión y la corriente. Y este es un punto de referencia para neutralizar la toma. Y te sale 75.4 ohmios. Profesor, ¿y a qué profundidad se colocan las estacas? Estas estacas normalmente se ponen 40, 50 centímetros. No más, porque se supone que el sitio donde se ha hecho el sistema de aterramiento tiene conducción. Ahí tenemos otra forma como hacer también la medición. Cuando tienes, en este caso, ¿no?, diferentes equipos y diferentes estacas también, ¿ves? Después a tierra. No sé si ustedes observan, pero en este caso, por ejemplo, tenemos un cable de guarda. Tenemos la puesta a tierra y, por ejemplo, tenemos una tubería de gas o petróleo, lo que fuese, ¿no? Entonces también podemos medir cuánto es la tensión que hay entre la puesta a tierra y la tubería que está cercana. Estas barras que van colocadas digamos, a las paredes de un edificio se le llaman barras equipotenciales. ¿De acuerdo? Entonces, estas barras equipotenciales tienen su alimentación por acá hacia el edificio, su alimentación por acá también hacia el edificio, o sea, hacia las cargas. Acá tienes por ejemplo, que esta tubería está conectada a la barra equipotencial. Tienes acá un pozo de tierra, tienes otro pozo de tierra, una malla. Está conectado al sistema equipotencial. Tú quieres saber cuánto equivale todo este sistema de aterramiento, entonces equivale a 75.4 ohmios. Ahí tenemos una lectura
una lectura que es de donde las estacas de prueba lo tienes fuera del sistema de aterramiento. Igual tienes 75.4 ohms, pero es exactamente la misma medida. Y otra manera, pues, tiene las estacas allá y a la tierra de alimentación hacia la carga, 75.4 ohmios. Otra forma de cómo proteger en este caso, podría ser un pararrayos o podría ser toda la estructura de este edificio, ¿no? Entonces acá tenemos una estaca de puesta a tierra y están midiendo 10.04. Tiene 2 estacas adicionales y la pinza. Acá tenemos un equipito, este equipo es el que tenemos nosotros, es digital y bueno, pero este es un megómetro. Tiene hasta 150 gigas. Ahí tenemos el equipito. Tiene una programación, puede trabajar hasta 10.000 voltios. Todos los accesorios que tiene. Ese es el equipo de la universidad. Muy bien. ¿Algo más, señores, mientras estamos en clases? Ingeniero, una consulta. Por ejemplo, cuando yo voy a unir el contrapeso para 2 varillas, o sea, yo tengo que usar la soldadura Cadwell, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo no uso la soldadura Cadwell y uso, por ejemplo, lo empalmo? Estaba leyendo que, por ejemplo, cuando yo lo empalmo, sube la resistencia, cosa que es lo que se tiene que evitar. O sea, no sé, algún comentario sobre eso. No lo entendí muy bien. A ver, mira, vamos a pensar que pones el contrapeso y para unir las 2 barras le pones pues los conectores AB. Pensemos que es así. Con perno que tienes que asegurarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué va a suceder? A ver, vamos a buscar nuevamente el archivo para poder visualizar. Vamos a verlo. Fíjate, este perno que tú tienes, el perno que tienes, lo que hace es unir esta jabalina con este cable desnudo que se va hacia arriba. ¿De acuerdo? Igual va a ser si tú llegas con el electrodo que se llama contrapeso, vienes acá y de una u otra forma lo unes a esta jabalina. Veamos este caso. Todo esto va a estar impregnado de sales, va a estar impregnado de bentonita. Por supuesto va a tener la tierra con los impregnantes, tiene ácidos y todo. Entonces, en 1 mes, 2 meses vas a tener que esta varilla que era rojiza, todo ese trabajo va a ser verdosa. Muy verdosa. Y si pongo acá el megómetro, lo saco, pongo el megómetro acá y pongo el ohmímetro entre y la parte de encima, pruebo la conductividad y no va a haber continuidad. ¿Por qué? Porque la capa, encima voy a tener una capa verde que se llama mu. Ese mu va a ser que esta varilla esté aislada del material. Y en ese caso no te va a servir el contrapeso. Muy por el contrario, si tienes la jabalina, tienes el contrapeso, es como si no tuvieses este pozo de tierra. Eso es lo que sucede. Igual cuando por acá teníamos una figurita, vamos a revisarlo de nuevo. A ver dónde estaba.
A ver, por acá está. Fíjate esto. Tú tienes la jabalina. Acá tienes la jabalina. Y acá tienes los conectores tipo A. Tipo AB. Y abajo tienes un espiral, ¿no? Entonces, cuando pones esto, esta pieza en la parte de abajo, impide de que saques la varilla. Te va a impedir porque se une abajo, esto se enreda en el piso, esto se compacta y ya no vas a poder sacar la varilla. Y hacer un mantenimiento significa sacar la varilla fuera y limpiar la varilla. Ahí está el detalle del mantenimiento. Cuando tú vas a ver quién ha hecho el mantenimiento, dices, ¿qué has hecho? Le he echado agua, entonces eso no hay mantenimiento. Eso es simple y llanamente, ¿no? Un auxilio civil o mecánico nada más. Hacer un mantenimiento significa sacar la varilla afuera, totalmente, y darle una limpieza química para que el cobre vuelva a tener su color tal igual como cuando sale de fábrica, rojizo, ¿no? Entonces, si pones este helicoidal, abajo ya estás fregada porque no vas a poder sacar la varilla. Y abajo, en 15, 20 días ya no va a tener continuidad eso hacia abajo. Y acá también igual, o sea que esto va a estar por las puras. Si tú quieres hacer esto y la varilla es de 5 octavos como mejor te compras una varilla de una pulgada. El costo que vas a dar en este cable lo asumes en la parte de la jabalina. Porque ¿cuál es la idea de este espiral? Lo único es agrandar, ampliar los puntos de contacto que vas a tener con la tierra que va a ir en este costado. Pero como les digo, funcionó un tiempo cuando un ingeniero de Electrolima se fue a Francia a estudiar y vino con esta novedad. Todo el mundo lo copió y pues como ibas ahí y te aprobaban, entonces se hacía así. En la práctica nos hemos dado cuenta de que esto no es fructífero, o sea, no te da ningún beneficio. Muy bien, jóvenes. Ángelo, habiendo tenido una clase de revisión en el que yo me estoy comprometiendo a revisar los errores que he cometido y mandarles las calicatas y a lo mejor voy a volver a revisar el de Vener para que ustedes ya estén listos para el próximo sábado dar la práctica. Sí, ingeniero, por favor. Y en todo caso también la grabación de la clase, si lo pudiera colgar en el Classroom. A ver un ratito. La clase sí se está grabando. Mañana subimos esta clase al Classroom. Gracias, ingeniero. Y también el PDF corregido, por favor. Ya, correcto. Profesor, buenas tardes. Ingeniero, Una pregunta. Sí, adelante, amigo, Profesor, adelante. eso para medir la resistividad de la Tierra, ¿el método del 62% es más asertivo para medir la resistencia? A ver. Más fuerte porque no se te escucha. Para medir la resistividad de la varilla, ¿no? Del pozo tierra, ¿el método del 62% es más preciso, profesor? El método del 62%. Sí, profesor, algo así escuché a la hora que estaban midiendo unos técnicos la medición de la varilla del pozo tierra. ¿Qué resistencia tenía? Bueno, yo no hablaría que son más precisos sin antes poder tener la experiencia, ¿no? O sea, no podemos hablar de tanto por ciento porque, pues, ¿cómo estará, no? ¿Cómo será el terreno? Si el sistema de aterramiento es atendido correctamente. Lo que pasa que en la vida civil, pensamos, ¿no? Que colocas el motor y ahí tiene que estar 8, 10, 20 años. Colocas el transformador igual, ¿no? Los sistemas de aterramiento tienes que darle una mantención, tienes que estar ahí midiendo, vigilando hasta que tengas una tabla estadística en el que te diga, ¿no? Este pozo, cada 6 meses se eleva 2 ohmios.
Entonces no vas a esperar los 6 meses, entonces mensualmente le vas a echar su agüita, su sal y lo vas a ir manteniendo. Pero hablar de reglas fijas, a lo mejor hay empresas que se dedican únicamente al sistema de aterramiento, entonces tienen una experiencia tal que lo que te dicen realmente coincide, ¿no?, con la verdad de lo que sucede. Pero para nosotros sería más beneficioso guiarnos de las fórmulas, guiarnos de un procedimiento que ya tenemos un poco digerido. Ya, profesor, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Ingeniero, una consulta. Al momento de la medición del puesta a tierra, ¿el distanciamiento de las estacas influye algo en la medición de la puesta a tierra? Por supuesto, sí. Por supuesto, sí. Lo mínimo que se recomienda es, en el mejor de los casos, 6 metros. Y en un caso óptimo, cada 10 metros. O sea, tienes el pozo de tierra, 10 metros, 10 metros. Eso es lo que recomiendan las normas. No, ingeniero, o sea, me refiero a las estacas del telurómetro, de lo que enterramos 40 centímetros. Ah, sí, la longitud de las estacas de prueba, cuanto más, son 50 centímetros. Las estacas del equipo de nuestra universidad me parece que son 30 centímetros. Bueno, había que introducirlo lo máximo posible. No, o sea, la separación entre las estacas de medición, profesor. La separación, ya te decía, son recomendable, o bueno, en forma ya de costumbre, son 6 metros. Y lo recomendable es la separación entre ellas sería 10 metros y 10 metros. O sea, pozo de tierra, estaca de tensión, 10 metros. Y pozo de tierra y estaca de corriente, 20 metros. Pero si no tienes espacio, entonces pues se podría hacer con 5 a 10 metros, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Ingeniero, la altura recomendable desde el nivel de piso terminado hasta el inicio de la varilla es 30 centímetros. Claro. Podrías tener un suelo más compacto y podría ser 20 centímetros, pero normalmente con 30 tenemos que pensar que en ese registro tiene que entrar la mano del técnico, una llave francesita para poder ajustar el conector, o en otro caso se pone una platina y con un perno se emperna, se instala un terminal al alimentador principal y de ahí se emperna y con eso ya queda listo. Además que las cajas de registro ya son estándar. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? No, ingeniero. Listo. Entonces, Ángelo publica el examen 3 de julio. Sí, ingeniero, perfecto, no hay problema. Único tema, sistema de aterramiento. Solamente tema de sistema de aterramiento. Nada más. Sí, ingeniero, no hay problema. Algo más. Hay algunos alumnos que han enviado sus exámenes, el cual lo estamos revisando, pero han escrito encima. Eso no está bien. No está bien. Si ya lo has hecho mal, entonces no puedes corregir encima. No puede ser, ¿por qué? Porque una vez que tenemos dudas nosotros, acá tenemos el original que ustedes han enviado, entonces lo comparamos y han borrado y cosas por el estilo. Por favor, eso no hay que volverlo a hacer porque dicen mucho mal del estudiante. No estamos o sea, la nota no nos debe preocupar, nos debe preocupar el avance o en todo caso el aprovechamiento que se tiene del curso o cuánto conozco. Fíjense acá, no más de media docena de alumnos son los que preguntan y los demás
Yo no sé si están en su posesión o están participando, pero como si no hiciesen uso de las clases, ¿no? La idea es que, imagínense, como media docena de alumnos, 6 alumnos, si eso lo multiplicáramos por 2, haríamos unas clases maravillosas, porque el detalle está que cuando uno escribe, con toda la presión que acá tenemos del negocio y todo, sin dejar de ser responsable de lo que uno hace, hay veces tenemos errores, pero me da mucha alegría de que, miren, las copias que tengo están en todo el Perú, ¿no? En todas las facultades de eléctrica. Y cuando yo recibo una llamada de atención de la persona que revisó y está mal, entonces lo actualizo y le mando, y pues esa es una forma de cómo vincularse y decir, no, estamos avanzando, ¿no? Porque en principio, si yo no reconociera los errores, eso sería fatal, o sea, no serviría para ser profesor. Pero yo les agradezco que lean, que se compenetren, y que si no se ha entendido, pues obviamente hay que entender, para eso estamos. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos entonces la próxima semana, el viernes 2. Ingeniero, disculpe, entonces el día sábado también va a ser la exposición, ¿verdad? El día sábado... De laboratorio. Ah, claro, sí. Seguimos, comenzamos con las exposiciones. Yo te voy a mandar la calificación antes, la calificación de los laboratorios, y también ya me mandaron de los laboratorios 2, pero paralelamente tú me haces el favor de actualizar el registro. Sí, no hay problema, yo actualizo el registro con los alumnos que se han retirado. Ya, una consulta, Ángelo. ¿Que se puede estudiar el laboratorio sin haber estudiado la teoría? ¿Cómo? Disculpe, no lo pude escuchar. ¿Ustedes pueden llevar el curso de laboratorio sin haber estudiado la teoría? No, no se puede, ingeniero. No se puede, ¿no? No. Ah, bueno. Muy bien, entonces, jóvenes, si no hay otra pregunta, Profesor, sí, los materiales, los PPT del labo, como todavía tenemos tiempo, podemos mejorar todavía, ¿no? Potenciar el trabajo. A ver, los materiales o sea, el trabajo 2. Ajá, exacto, nuestros materiales de cada grupo. Sí, pero ¿a qué te refieres? ¿El trabajo 2 de teoría o de práctica, de laboratorio? No, de laboratorio, los PPTs, ¿no? Como tenemos, podemos mejorarlo. Eso es lo que... Sí, ingeniero, claro, se puede, en caso ya mandó su trabajo, pero como tenemos una semana más para poder mejorarlo, ¿no? Para hacer un mejor trabajo. Ya, entonces hagamos lo siguiente. El miércoles de esta semana, que va a ser, espérate, el 30, me hacen llegar mejor todos los trabajos. Que todos tengan las mismas opciones, ¿no? Entonces, el día miércoles, yo me olvido de lo que me has mandado, y el día miércoles me hacen llegar nuevamente. Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, muy bien, jóvenes. Que tengan buenas tardes, gracias. Cuídense y que tengan un bonito fin de semana.